Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, no necesito. Bendiciones, hermanos. Quiero compartir con ustedes esta palabra del Señor en Salmos 5:7. Quiero que me acompañen y que leamos. Dice: en cambio yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu templo. Puedo adorarte con toda reverencia mirando hacia tu santo templo. La palabra nos invita, hermanos, en esta hora que podamos conocer y hacer nuestro ese amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Nos dice que podemos entrar con reverencia mirando a su templo, buscando su presencia, buscando su amor, en medio de la alabanza, en medio de la adoración. El gran amor del Señor nos permite que podamos entrar a ese lugar santísimo, en donde Él está con sus manos abiertas esperándonos para que nosotros podamos adorarle con un corazón contrito y humillado, un corazón sincero, suplicándole misericordia, suplicándole que nos guarde, que nos proteja y nos guíe. Así que en esta hora, hermano, yo le invito a usted
poder saludarles, hermanos, y qué bueno tener estos tiempos de alabanza y de adoración. También agradecer a los hermanos que siempre nos ayudan, nos colaboran en esta área tan importante como es alabar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, principalmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Quiero darle la bienvenida a todos a este espacio y pues esperar que por la misericordia de Dios estén bien y que todos puedan estar gozando de las bendiciones de Dios en tiempos de crisis. Así es que vamos a ir muy brevemente a la palabra. Siempre he considerado de que Dios en su amor y en su misericordia Él ha buscado siempre un remanente para que pueda estar intercediendo, para que pueda estar orando, para que pueda estar pendiente de lo que Él está haciendo en cada uno de sus hijos. Y yendo a la palabra, buscando en el libro de Ezequiel 22:30, encuentro un contexto histórico sumamente interesante que hoy debemos de analizarlo muy brevemente. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé, no la hallé. Entonces, revisando un poco el contexto histórico de este capítulo, este libro, encontramos que el Señor, cuando habla para no destruir la tierra, habla no de la tierra en su término global, sino en la tierra de Jerusalén. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. Y fíjese que el contexto habla en los primeros capítulos del libro, habla de que le menciona al profeta Ezequiel de que tiene que profetizar en contra de esta tierra. Dice que y le voy a hacer así un breve contexto histórico de lo que habla en general esa porción. Habla de la ciudad derramadora de sangre. Dios la menciona de esa forma, la ciudad derramadora de sangre. Dice que también en el contexto que se estaba viviendo se contaminaron con ídolos. Los príncipes se esforzaban por derramar sangre. A los padres los deshonraron. Al extranjero trataron con violencia. Al huérfano y a la viuda despojaron de sus bienes. Profanaron el santuario y los estatutos de Dios. Eran calumniadores, se multiplicaban en sus perversidades, deshonraban a los padres, había un desorden moral en medio de ese entorno que se estaba viviendo, porque dice que cada quien buscaba la mujer de su prójimo, había violaciones de todo tipo, también recibieron dinero para derramar sangre, había interés, había usura, cada quien veía por su propia necesidad, no importando pasar encima de quien sea para obtener su propio beneficio. También dice que se olvidaron del Señor, era una de las cosas que Dios hablaba a través de este profeta Ezequiel, y les hacía ver eso, que se habían olvidado de él. Los sacerdotes no supieron diferenciar, dice, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro, entre aquellas cosas que agradaban a Dios y desagradaban a Dios. Los profetas hablaron de su propia conveniencia, de su propia naturaleza. Quiere decir que hablaban no lo que Dios había dicho que hablaran, sino que hablaran de su propia conveniencia. Entonces, eso era básicamente lo que se estaba describiendo. Se describía una condición de injusticia y una falta de amor y misericordia, el que cada quien buscaba su propio provecho. Ya nadie velaba por la necesidad de otros y nadie se compadecía de la angustia y la necesidad que incurrían los más necesitados. Al contrario, se aprovechaban de la situación. Dos tipos de pecados se destacan aquí: la injusticia social, la cual se manifiesta por la sangre derramada en su interior, en el contexto, y la idolatría, la fabricación de ídolos, los artífices del mal, los que fabricaban todo tipo de mal,
y los derramadores de sangre inocente, porque no solamente eran artífices de levantar esculturas de ídolos, sino que también eran artífices en fabricar lo malo, en fabricar aquellas cosas que ofendían a Dios, que hacían daño a otros. Por eso es que el Señor habla y dice, en medio de todo ese contexto, dice el profeta, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y busqué que hiciese hombre que se pusiese en la brecha a favor de la tierra. La palabra vallado dice que es muro, figura de poder llevar al pueblo al arrepentimiento, que hiciese vallado. Busqué entre los hombres que hiciese vallado. Vallado es muro, figura por llevar al pueblo al arrepentimiento. Figura por llevar al pueblo al arrepentimiento. O sea, no había entre los hombres, no había en aquel entonces quien pudiese hacer vallado, quien pudiera llevar al pueblo al arrepentimiento. Dice que la palabra portillo habla de la brecha, figura por interceder entre el pueblo y Dios. Eso hay un texto que habla de eso. Y no lo hallé, dice, no que literalmente no hubiese hombre justo en la ciudad, porque Jeremías, Baruch y otros también todavía estaban allí, pero Jeremías se le había prohibido orar por el pueblo, pues estaba condenado a la ira, conociendo el estado desesperado del pueblo y el propósito de Dios respecto a él. Ninguno de los piadosos deseaba por más tiempo interponerse entre la ira de Dios y el pueblo. Ninguno entre ellos, es decir, que entre los ya mencionados como culpables de tales pecados, eran moralmente capaz para tal oficio. Pero sin embargo, Dios estaba buscando en medio de ese contexto. Y fíjese que la Biblia siempre ha mostrado históricamente de que Dios ha levantado hombres, siervos, a interceder por el pueblo. Y uno de ellos, en este mismo contexto lo menciona, es en el Salmo 106, verso 23. Y dice la palabra, y trató de destruirlos, Dios, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Por eso Dios busca hombres que se pongan en la brecha. La palabra buscar dice que es investigar, es esforzarse, desear, requerir. Eso quiere decir que Dios está requiriendo siempre a alguien que se interponga, que haga vallado, que repare portillos, que se ponga en la brecha de modo de poder restablecer de alguna manera la comunión que se perdió entre el pueblo y Dios, entre poder restablecer esa comunión que de alguna manera uno mismo ha restringido con Dios. Y por eso es importante que hayan hombres en este tiempo, mujeres también, que intercedan bajo una alianza del Espíritu Santo, bajo una luz de la palabra, para poder llevar a aquellos que se han apartado. Yo recuerdo así muy brevemente cómo hubo un tiempo en el que yo no conocía al Señor, y disculpe que ponga esto como ejemplo, pero yo recuerdo que a mis espaldas, por decirlo así, recuerdo que hubo un grupo de hermanos que se pusieron de acuerdo para orar, para interceder, para suplicar a Dios que de alguna manera aquel joven que estaba en malos pasos, aquella persona que se había apartado del Señor, aquel muchacho que era un problema en la colonia, en la sociedad, pudiera llegar a los pies del Señor. Y recuerdo que estos hermanos empezaron a orar a las 3 de la mañana y empezaron a clamar al Señor. Ahí estaba involucrada mi hermana Evelyn. Estaban orando por este joven, por este muchacho que era un problema muy grave en la colonia, en la familia, en la sociedad.
causaba alboroto, causaba problemas. Y recuerdo que este grupo de hermanos empezó a orar. Por supuesto, el Señor les mostró, les habló lo que tenían que hacer y empezaron a orar. Se pusieron de acuerdo, salían y iban a orar a las 3 de la mañana al templo, al lugar donde se reunían. Y recuerdo que no sé cuánto tiempo pasaron ellos orando hasta que hubo un momento en el que el Señor alcanzó a este joven y lo liberó de alguna manera. Dios les mostró las estrategias, cómo hacerlo a medida de que ellos obedecieron esa voz y clamaron al Señor, intercedieron. Y al final ese joven, me imagino yo que ellos nunca se imaginaron que ese joven, que era un problema, que era un problema para la sociedad, que era un problema para su familia, con el tiempo se iba a convertir en un predicador de la palabra y iba a estar al frente hoy hablándoles a ustedes y llevándoles este mensaje, porque hubo alguien que Dios levantó para que intercediera, para que clamara en oración por esta persona que hoy está aquí al frente. Y pues ese joven que estaba en problemas, ese joven era yo, y el Señor lo alcanzó. Y aquí estamos por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios. Estamos compartiendo la palabra, pero mire cómo Dios utiliza las estrategias. Este método es importantísimo, que hoy nosotros, hermanos que me están escuchando, podamos implementarlo de carácter urgente, porque es el tiempo, este es un tiempo de confinamiento en el cual estamos teniendo toda la oportunidad, teniendo todos los elementos como para poder interceder, poder orar, poder clamar, y no solamente eso, poder hacer vallado, poder reparar los portillos, que es lo que vamos a ver más adelante muy brevemente con la ayuda del Señor. Entonces Dios anda buscando, requiere de gente que pueda interceder a favor de otros, por supuesto, y lo vamos a ver más claramente. Con frecuencia el vocablo se usa para describir búsqueda del Señor en el sentido de establecer con Él una relación de pacto. A menudo los profetas se valieron de esta palabra darash mientras convocaban al pueblo a dar un giro completo en sus vidas, diciendo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 55, verso 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Yo creo que es el tiempo, amados en el Señor, de buscar al Señor, de buscar de su presencia, de ponernos a la disposición en el sentido de que Dios anda buscando gente que pueda interceder, que pueda levantar vallado, que pueda pararse en la brecha por otros, a favor de otros. Hombres dispuestos a pactar con Dios y a dejar la comodidad por el cumplimiento de los planes de Dios sobre otros. Ya no tanto pensar en nuestras necesidades, teniendo claro que Dios es el que cuida de nuestras vidas. Hermano, no es tiempo perdido, no es tiempo mal invertido el orar por los demás, el interceder por otros, porque eso nos garantiza de alguna manera, y está establecido en la palabra, que si nosotros nos ocupamos de alguna manera de los asuntos del reino de Dios, Dios se va a encargar de cuidar de nosotros, de suplir nuestras necesidades, y eso es el efecto, hermano, del reino de Dios. Es así opera el reino de Dios. Entonces debemos de entender, empezar a despojarnos de nosotros mismos y empezar a interesarnos por la necesidad de otros, porque Él es el que cuida de nosotros, Él es el que cuida de nuestra vida. Hombres que ya han alcanzado la madurez y por supuesto la estatura adecuada, así como busca adoradores, busca hombres que se pongan en la brecha a favor de otros, que intercedan por otros. La palabra brecha es en el diccionario Strong, es el 6556, dice que es una abertura, es una fisura, es abrir, es romper, penetrar. A eso se refiere la palabra brecha. También habla el pararse sobre la brecha, es una metáfora que alude a una acción intercesora. Hay una brecha entre Dios y el hombre que un intercesor intenta reparar. A eso básicamente se refiere. Hay una brecha, hay una fisura que se abrió por el pecado, por un descuido, por alguna situación, pero Dios está esperando que alguien se pare en esa brecha, interceda por aquel
que está pasando por un momento difícil, que se apartó del Señor y que posiblemente esté viviendo una agonía, esté viviendo una aflicción en su corazón al saber de que la situación que se está viviendo nos alcanzó a todos sin excepción de personas. Entonces es una realidad, es un contexto real el que estamos viviendo y necesitamos pararnos en la brecha, no solamente para interceder, para reparar la relación, para guiar a otros al camino correcto, para orientar a la gente a que busque a Dios, porque es la única esperanza. Cristo es la única esperanza para la humanidad entera. Y necesitamos reorientar el camino de la gente y decirle, mire, usted puede ser que le hayan dado un diagnóstico contrario, puede ser que haya un diagnóstico médico contrario, pero Dios es su única esperanza. Jesucristo es su única esperanza. Entonces es importante reorientar a la gente a que busque de la presencia de Dios. Entonces, no solamente a hacer ese tipo de reparación y de pararse en la brecha, sino también a crear un mecanismo de defensa, porque el pararse en la brecha, el poder estar delante de Dios y poder crear un vallado, habla de una defensa, habla también de poder interceder y reprender en el nombre de Jesús todo ataque de las tinieblas, todo temor, toda opresión del enemigo que quiera venir y detener el avance, detener la relación que el Señor, que Dios a través de su Hijo amado restableció entre Dios y los hombres. Entonces hay alguien y siempre hay opositores, siempre hay gente o elementos que intervienen para que esa relación no se restablezca. Y ahí es donde necesitamos gente intercesora que se pare en la brecha a orar y a reprender y a pelear a favor del reino de Dios y a favor del más débil, del más necesitado, que no tiene los elementos ni los recursos adecuados para volver al Señor, para levantarse e ir en pos de Dios. Entonces es importante que también valoremos eso. Y por eso es que la Biblia habla en cuanto al ayuno, solo para tomarlo como una herramienta, como un elemento. En Isaías 58:10 habla de que el ayuno no es en realidad algo que nos va a favorecer a nosotros, sino es el hacerlo a favor de otros, el poder de alguna manera ayudar a otros. ¿Y por qué le digo esto? Porque Isaías 58:10 dice, y si dieres tu pan al hambriento, habla de alimentar a otros. No necesariamente, y no es que sea malo alimentar a otros físicamente, sino habla también del alimento espiritual que se le pueda brindar a otros. Pero para eso debe de haber una preparación y un equipamiento. Y saciar el alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Pero ¿cuál es el contexto? Y si dieres tu pan al hambriento y si saciares el alma afligida. Entonces es como un efecto, lo que decíamos al principio. Si nosotros nos ocupamos de los asuntos del reino de Dios, de las almas necesitadas, de velar por el cuidado de los más débiles, entonces Dios se va a ocupar de lo demás. Y los tuyos, dice, oiga, el versículo 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación levantarás y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y el verso 13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Y a mí me llamó mucho la atención y por eso lo traigo a colación, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hay una clara recompensa para aquellos que se ponen en la brecha por otros.
y deciden aceptar el reto y creerle a Dios, que otros sean beneficiados y no él. Ver muchas veces la prosperidad de otros y no afectarle, sino alegrarse porque otros prosperan. Eso es ponerse en la brecha y disfrutar el beneficio de otros sin alterar su carácter, haciendo a un lado sus intereses personales y sus sentimientos. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia. Dentro de ellos está Moisés, está Abraham, que dialogaban muy perfectamente con el Señor, Nehemías y por supuesto nuestro mayor ejemplo a seguir, que fue nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que la Biblia dice que él fue ascendido a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Jesucristo no está descansando, Él está trabajando. Él continúa trabajando, intercediendo por nosotros. Nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y hoy nos hace aceptos ante el Padre. Que estos ejemplos que le he mencionado son aquellos que estuvieron dispuestos. Por eso es que la palabra dice, y busqué entre ellos hombre que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Esto identifica claramente este pasaje como una intercesión. Ninguna frase en la escritura describe con mayor certeza la obra de un intercesor que la frase delante de mí a favor de. Oiga esa frase, delante de mí a favor de. El intercesor siempre viene ante Dios a favor de otros. ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a apelar? A la misericordia de Dios, a la bondad de Dios a favor de otros, a favor de aquellos desvalidos, aún aquellos, ¿por qué no decirlo? Aún aquellos que nos han hecho daño, que nos han causado molestia. ¿Por qué no orar por ellos si esa es la mejor arma para que pueda haber paz en nuestro corazón, para que es la mejor estrategia para que pueda haber tranquilidad en nuestra alma? Aquellos que nos dañaron, aquellos que nos ofendieron, no hay mejor forma de poder sanar que orar por ellos, interceder por ellos y bendecirlos. También esto significa que el intercesor tiene una doble responsabilidad. No solo hace vallado, lo cual sugiere que no solamente restaura la brecha causada por el enemigo, sino que se pone en la brecha, es decir, detiene el avance, el vallado. Y pararse en la brecha no solamente repara, restaura lo que el enemigo destruyó, sino que también se para en la brecha y le dice al enemigo, no más, hasta aquí llegaste, no más obstáculo, no más avance de la obra maligna, no más deterioro en la relación entre Dios y los hombres, sino que hasta aquí Dios va a hacer una obra maravillosa. Vallado es reparar o restaurar. Detiene el avance, no solo el hecho de restaurar, sino que detiene el avance en cuanto a la murmuración, a la rebelión, a la desobediencia, a las divisiones y por qué no decirlo, a los chambres, que eso es lo que más brota en medio de este caminar. Hay gente que quiere deteriorar, quiere detener el avance, hay gente que quiere hacer sentir mal a otros, pero los intercesores, los que se paran en la brecha, crean esa defensa para que eso ya no continúe deteriorando la vida de los demás. Y por eso es importante restaurar esa parte. La iglesia está acostumbrada a que lo atiendan y que lo consientan. Por eso es que no logra un éxito en otras áreas. Porque solo piensa en sus propias necesidades y en sus propios problemas y en sus propios beneficios, habiendo tanto por ti que reparar y proteger. Los apóstoles dedicados, por eso es que se distribuyó de esa manera, los apóstoles dedicados a la oración mientras los diáconos servían, cada quien haciendo su labor y su función. Los intercesores vinculan la misericordia de Dios con la necesidad humana. La oración es
tan importante, tan vital, tan clave en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Y el llamado es, hermanos, amados en el Señor, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de interceder, parémonos en la brecha, hagamos vallado delante de Dios, a suplicarle a Dios a favor de otros, para que la misericordia de Dios los alcance, para que la bondad de Dios pueda venir sobre ellos, porque cuando nosotros hacemos eso, Dios se ocupa también de nuestra vida. Hay por tanta necesidad que orar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay mucha y extrema necesidad hoy en este tiempo. Siempre lo ha habido, porque Dios siempre ha requerido de gente que se levante, que haga vallado, que se pare en la brecha e interceda por los demás. Siempre Dios ha requerido. Y hoy creo que es importante que lo entendamos, que dentro de los propósitos por el cual Dios nos llamó, y es más, nosotros somos producto también de que hubo alguien que intercedió, que se paró a favor, que oró, que clamó, que quizás hasta ayunó a favor de otros y hizo acciones que favorecieron a otros, por el cual aquellos que recibieron ese favor, dice la Escritura, que fueron sobreabundados en acciones de gracias. O sea, reconocieron que era Dios el que se había acordado de ellos, pero utilizó hombres, utilizó mujeres, y lo sigue haciendo Dios. Así es que, amados en el Señor, ahí donde estás en tu casa, quizás es el tiempo de despojarnos un poquito de nuestras aflicciones, de nuestras angustias y de nuestras necesidades, y empezar a interceder por los demás. Empezar a interceder por todos aquellos que necesitan hoy urgentemente ayuda. Y habría de mencionarles un listado enorme, desde la gente que está en eminencia hasta nuestras autoridades espirituales, el pueblo de Dios y aquellos que no conocen al Señor. Es importante, tenemos suficientes recursos, elementos como para poder estar intercediendo. Una brecha era una abertura que dañaba el espinoso protector o la muralla de piedras que rodeaba el viñedo para que no penetraran intrusos. Alguien debía vigilar hasta que se reparara la brecha. Los sacerdotes, profetas, príncipes o el pueblo de Judá, de alguien que se parara sobre la brecha del vínculo entre la misericordia divina y la necesidad humana. Esta es una realidad que nosotros debemos de considerar, que Dios siempre está requiriendo de que nos levantemos en clamor, en oración e intercesión. Por eso todos están invitados a escuchar y a estar conectados durante toda la semana en el clamor de intercesión, que desde que empezó todo esto, la iglesia en San Salvador, nuestra hermana Elvita, nuestro hermano Isauro, están haciendo. No ha habido ni un momento que se ha dejado de hacer, y por supuesto cada quien en las iglesias locales han implementado mecanismos como la oración, el ayuno, el estar conectados con la iglesia en San Salvador, para estar unidos, todos haciendo un frente común, todos orando en una misma necesidad, todos enfocados en una misma petición. Así es que ustedes están cordialmente invitados a seguir mientras esto el Señor lo permita, y esperamos que si esto logra pasar y volvamos nuevamente a que así va a ser con la ayuda del Señor, volvamos nuevamente a la iglesia, no bajemos la guardia, sino que al contrario, esto que hoy se ha logrado mantener pueda sostenerse en el tiempo hasta que Cristo venga en las nubes y se pueda fortalecer aún más, porque esto definitivamente debe de haber cambiado el rumbo de la iglesia. Si no es así, es lamentable, porque eso es lo que le pasó en el contexto histórico. Esto es lo que le pasó al pueblo de Dios. Se apartó, se desvió, se distrajo en otras cosas, cuando lo más importante era buscar el reino de Dios y su justicia. Y la Biblia dice que lo demás vendrá por añadidura. Efesios capítulo 3, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en el cielo, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder
en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor, hermano, me los bendiga, que el Señor les fortalezca, que el Señor envíe todos los recursos de gracia, que el Señor siga fortaleciéndolos ahí donde están en sus hogares, que esta palabra pueda ser como una herramienta de parte de Dios para fortalecer aún más nuestro vínculo con el Señor, y a través de su Espíritu Santo poder entender todo lo que acabamos de hoy de recibir y poner en práctica y aplicar desde ya. No es ni será jamás tiempo perdido el orar, el interceder por los demás. Que el Señor me los bendiga, que el Señor les guarde. Quiero hacer una breve oración para finalizar y darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, bendice a tu pueblo que hoy está ahí, Señor, a través de este medio, siendo alcanzado, siendo alimentado, sustentado, Señor. No ha habido ni un momento en este tiempo en que tu pueblo no haya sido atendido física y espiritualmente, porque tú te has encargado, Señor, en que tu pueblo sea alimentado. Señor, sigue fortaleciendo, sigue sustentando, sigue enviando la palabra, la revelación, pero por sobre todo, Señor, ayúdanos a entender y que esta palabra no solamente quede como conocimiento, sino que pueda bajar a nuestros pies y poder poner en práctica todo lo que tú estás enviando a través de los apóstoles, de los profetas, de las autoridades espirituales, poder poner en práctica hoy, Señor, en nuestros hogares esta palabra que tú estás enviando. Bendice a cada familia, cada niño, joven, adulto, anciano en los hogares. Cúbrelos con tu sangre, Señor, que tu Espíritu Santo esté ahí para guiarnos hacia toda verdad y hacia toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor me lo bendiga, hermano. Estamos siempre en contacto, estamos siempre en el mismo sentir, no hemos bajado la guardia, estamos orando, estamos ayunando, estamos yendo a la palabra, estamos recibiendo desde la cabeza, que es nuestra autoridad, las instrucciones necesarias. Así es que les animamos siempre a estar en este mismo sentir, a no bajar la guardia. Es cierto, la situación afuera es difícil, pero mayor es Dios, mayor que cualquier situación es nuestro Dios. Así es que no decaiga su ánimo, que no decaiga su fe, al contrario, que se fortalezca aún más en medio de esta crisis, porque el Señor no nos ha dejado y no nos dejará nunca. Siempre va a estar con nosotros, no importa cuál sea la circunstancia o la situación que estemos viviendo. Ahí estará el Señor siempre, porque Él lo prometió, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que, amados en el Señor, renueven sus fuerzas en Dios, continuemos la marcha, y que el Señor me lo bendiga y le fortalezca siempre. Amén. Delicados me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará.